Amigos de Cuatro Vientos, de nueva cuenta estamos con ustedes, muy agradecidos de que se mantengan informados, que estén participando activamente en nuestra programación en vivo que estamos realizando desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, a través de nuestra plataforma 4BTV. En este día que es lunes 11 del mes de abril del año 2022 y siendo las 11 de la mañana con 35 minutos tiempo de Baja California, México, pues queremos darle la más cordial de las bienvenidas a nuestro queridísimo amigo, pues obviamente también un colaborador de Cuatro Vientos desde hace muchos años, y hoy actualmente está él ejerciendo a título gratuito, a título gratuito, el oficio y el cargo del cronista oficial de Ensenada. Y créame que nadie mejor que él en este momento quedó a bien resguardo esta importantísima función cultural histórica del patrimonio de los ensenadenses en particular y de los bajacalifornianos en lo general. Y bueno, él nos ha hecho el favor de estar ya participando en este programa que en una ocasión, dependiendo de los temas que se están tratando, a veces es crónica natural, cuando hablamos de temas ambientales. Hoy el programa se llama Crónica Histórica, porque si usted ha estado dándole seguimiento a los programas con Arnulfo, los últimos dos programas hemos tenido de veras cosas muy interesantes, y este es el cuarto programa para hablar de los fotógrafos de Ensenada. Y hoy nos vamos a remontar a esa Ensenada prístina, inocentona, con unos paisajes extraordinarios en sus alrededores, cuando no habitaban Ensenada no más de 5,000 personas, amigos y amigas, 5, 8,000, 10,000 personas cuando mucho, en la década de 1920 a 1930. Y bueno, nos ha dado la oportunidad, Arnulfo, de platicar el día de hoy de cinco fotógrafos extranjeros que hicieron de Ensenada, pues uno de sus principales lugares para venir a tomar fotografías paisajísticas. Sí, aprovechando pues que venían muchos turistas, que venían algunos empresarios, y bueno, pues ellos cargaban sus enormes equipos, enormes y pesados equipos de fotografía de aquella época, y bueno, pues venían a hacer el registro en imagen de lo que era entonces Ensenada y sus alrededores. James M. Miller, Albert Bartlett, Ramón Millán, José Tan y W.S., que sería Wallet Stage, estos grandes fotógrafos, Alicia, que están haciendo aportación histórica, cultural de lo que fue Ensenada 1920-1930. Adelante. Muy bien, muchas gracias, Javier. Amigos, amigas de Cuatro Vientos, bienvenidos aquí a su programa con Arnulfo Estrada. Yo solamente quiero agregar que Arnulfo es un cronista natural, independientemente de que tenga el cargo o no. La diferencia es que ahora tiene ese cargo o encargo público, efectivamente honorífico, pero siempre hace crónica, siempre va rescatando los hechos históricos, los acontecimientos de la naturaleza, los aspectos más relevantes de la vida social de este puerto de Ensenada, de este municipio de Ensenada, y coincido con Javier, no pudo quedar en mejores manos este trabajo que ahora realiza Arnulfo Estrada, cronista de la ciudad, del municipio más bello de Baja California. Por algo es que ha atraído la atención de tantos fotógrafos desde las épocas más remotas de este lugar precioso que es Ensenada, y por algo estamos por acá, ¿verdad, Arnulfo? Por algo nos hemos quedado a vivir por aquí, en este municipio de Ensenada, en este puerto. Bienvenido a tu programa Cuatro Vientos. Adelante, Arnulfo. Pues gracias, compañero, por las palabras. Y efectivamente, Ensenada tiene algo mágico. De hecho, yo ya tengo un poco más de 54 años aquí en Ensenada, pero yo pude haber nacido hace 67, casi 68 años en Ensenada, porque mi papá anduvo por acá en el 46, 47 trabajando en la Sierra de Juárez, en aquel aserradero histórico, en su sitio más emblemático del aserradero, porque tuvo varios sitios.
él le tocó trabajar y compartir en aquel entonces, incluso con un exgobernante de Baja California, compartían el cuarto con Esteban Cantú, cuando Esteban Cantú Órale. estaba defendiendo. Sí, fueron compañeros de cuarto. Mi papá decía, él como que no ubicaba el hecho histórico así relevante de este personaje. Decía, pues un chaparrito que estaba con nosotros, que hablaba mucho, decía, y roncaba mucho. de Baja California. Dice, y ¿Cuál es el nombre de tu compartíamos. papá, Arnulfo? ¿Mande? El nombre de tu padre. Arnulfo Estrada Miranda. Yo Tú eres el primogénito. Yo sí, pero curioso, una vez le pregunté a mi mamá, yo fui el quinto de la familia y el tercer hombre de la familia, y le pregunté a mi mamá por qué no le puso a mi hermano, que el mayor, que es José, Arnulfo, Sí. porque su papá no quería que se llamara Arnulfo sus hijos, pero como él fue bracero durante 10 años a Estados Unidos, en aquel tiempo de la posguerra, fue bracero, iba y regresaba del pueblo de Bashir, iba a diferentes partes de Estados Unidos. Entonces, cuando yo nací, mi papá andaba en esos 3 meses que le daban de permiso para trabajar allá, y dijo mi mamá, de aquí soy, y me puso Arnulfo. Mira. Pues qué bueno, porque es un nombre bonito. Tienes nombre de corrido también, de corrido mexicano. De aquel de los tiros, que ¿por qué te regresaste, Arnulfo? Sí, ganado. ¿Para qué te regresaste si ya habías ganado? Le dice habías ganado, sí. Por cierto, a uno de mis primos le pusieron Arnulfo porque por varios matrimonios que tuvo, entonces regresó. En uno de ellos regresó con la misma y le dice uno de los parientes, Arnulfo, ¿por qué me dices Arnulfo? Porque si habías ganado, ¿por qué te regresaste? Sí, échenle aire, decía el piporro. Le digo tocayo a mi primo, por esa razón. Pues un día nos platicas más de tu familia, de cómo llegaron aquí, porque pues son un tema también, porque me imagino que tú tienes ya documentado que se parece a la historia de muchas personas. Si platicas tu historia, la historia de tu familia, nos vamos a sentir identificados muchos, ¿no? También mi familia venía de Caseros. Y yo he seguido la huella de los parientes y algunos he llegado hasta 15 generaciones atrás. Pero claras tengo 11. Y pues vengo de un lugar donde es cuna de la Revolución Mexicana, Baxíniba. Esa área de Baxíniba es la cuna de la Revolución Mexicana. Las primeras batallas de la Revolución se dieron a cabo por ahí alrededor de ese pueblo. Y varios de mis parientes, por cierto, participaron desde Orozco en las primeras batallas y algunos perdieron la vida ahí, muy directos, tíos, abuelos míos. Y ahí sí, ahí se dio esa parte histórica, pues la tengo más o menos clara. Y algunos llegaron a hacer pues partícipe junto con Villa en general. El último importante, Agustín Estrada Domínguez, falleció en la toma en una de las batallas de Celaya contra Obregón, en la batalla más importante del villismo contra Obregón. Ahí falleció uno de mis tíos, fue general. Y él comandaba toda la parte de caballada. Entonces llegó a manejar 5,000 personas a caballo. Y era el primero que salía a la línea de batalla. Pues acuérdense que el que manejaba el caballo manejaba el arma. Sí, claro. Eran los primeros que salían a la batalla y perdió mi tío la vida. Ajá. Era ya el ejército del norte, eran ya ¿Con qué partido andaba? Los centauros. ¿Con qué líder? Andaba con Villa. Pero, por cierto, Paco Ignacio Taibo, que escribió una gran obra de Villa, lo menciona y dice de qué estaba hecho, porque era muy aventado en la lucha armada. Y ahí es herido y sigue peleando hasta que pierde la vida. Entonces, sí, es un referente en la historia de la Revolución Mexicana, en la historia militar. Sí, toda esa región es una región de combatientes. Es una región de combatientes porque en aquellos años previos a la revolución, los niños aprendían a caminar al mismo tiempo que aprendían a disparar pistolas, porque eran los tiempos también de las guerras apaches, la prolongación todavía de las guerras apaches, y bueno, se había constituido los pueblos en base a una lucha constante por el territorio. Entonces, ya después fue también en los pleitos por los territorios que el porfiriato entregó
a otras personas y no a los primeros que llegaron ahí a poblarlos, ¿no? Sí, algo tiene que ver la lucha, efectivamente en esos pueblos ahí anduvieron los apaches luchando. De hecho, yo tengo un apellido, mis antecesores, muy directos, eran apaches. Mingura era mi bisabuela. Mingura es un apellido, está identificado como apache, y me decía un historiador de Chihuahua muy prestigiado, tú lo conoces, de Enrique Sabín, que Sí, murió cómo el año no. pasado. Él me decía que probablemente el apellido Mingura sea de los Conchos, una tribu indígena que se extinguió y de la que quedó poca información alrededor de Chihuahua. Probablemente dice por el apellido sea de ese origen Concho. En fin, de cualquier manera muy relacionado con los indígenas de esa región. Entonces, mis Sí, abuelas se apellidaban Mingura, la abuela de mi padre. Mingura. Pues sí, Bueno, una raíz apache ahí. sí, es interesante. Eso me ha llevado a descubrir, pues, siguiendo la genealogía de la familia, que todavía hay mucho que ver, pero pues me ha llevado a descubrir esos datos Oye, interesantes. pero 11 generaciones, yo a duras penas llego a mis bisabuelos. Sí, tengo clara 11 generaciones por la parte Estrada. Sí. Por la Ujú, otra parte, no tanto, apenas ujú. 8, sí, 7, 8. Ujú. Pero pues estábamos en eso. Muy bien, lo platicamos luego, Arnulfo. Y Vale luego la platicamos pena. con mucho gusto, ya después de esta breve charla e introducción. Eh, Entremos a los fotógrafos que vas a documentar ahora, que vas a dar a conocer su historia y su obra. Ensenada, mi otra casa, efectivamente. Ensenada siempre me ha atraído por sus paisajes, por su diversidad cultural, por su diversidad ecológica, ambiental, increíble. Ensenada, pues tal vez por eso el tema de hoy, siguiendo al fotógrafo, ya exploramos el fotógrafo de finales del siglo antepasado, que es cuando llegan las primeras fotografías a Ensenada, el primer fotógrafo de Ensenada, y luego exploramos el primero fue Charles Turrell, el segundo fue Alfred French, un norteamericano que llega en su primera década del siglo pasado, 1989 a 1910, está en Ensenada, y él es un buen fotógrafo de Ensenada, ya lo platicamos en programas pasados. Ese pertenece a la primera década del siglo XX, y luego tratamos un personajazo de los mejores fotógrafos que para mí, y prolíficos, y además de que se quedó en Ensenada, Salvador Brambila Ramírez, que vimos en el programa pasado. Ese sería el fotógrafo que cubre prácticamente toda la segunda década del siglo pasado. Y me dio la tarea de ahora incluir no uno, como hemos visto por la cantidad y la información que había de ellos, sino cubrir a un grupo de 5 fotógrafos que prácticamente abarcan a fines de los 20 y todo el 30 y casi empezando el 40. Estos fotógrafos son muy interesantes porque la mayoría son extranjeros. Pero ¿por qué le llama tanto la atención a Ensenada? Bueno, es una pregunta que yo me hice mucho tiempo, y por eso decidí trabajar la biografía o lo que se pudiera de estos fotógrafos, porque hay muy poca información. Yo he ido recopilando fotografías de todo este grupo durante más de 20 años, y ya lo que voy a presentar es un panorama general de cada uno de ellos, y con un poco de biografía, lo que se puede encontrar de ellos también. Pero le llamaba mucho la atención Ensenada. Y bueno, hay que recordar que Ensenada, como yo creo, por eso nos quedamos aquí, tiene paisajes increíbles, un clima envidiable, que yo digo Ensenada debía ponerse antes que nada por su clima, no por los paisajes, por su clima. Entonces, a lo mejor le llamaba mucho la atención estos paisajes y el clima a estos personajes, y venían de otros lugares, tomaban postales y hacía negocio con esa fotografía de postales, pero Ensenada entonces era una Ensenada enterita, con su bahía extensa, preciosa, con sus playas seguras y limpias, extensas. Eso llamaba la atención, y lo vamos a ver por qué en las fotografías. Imprimía sus postales, y era un negocio de postales, pero eso desafortunadamente
termina en el periodo del siglo pasado, alrededor del 1950, cuando se decide construir el muelle. Desafortunadamente, el muelle vino a destruir gran parte de esa belleza que atrajo tanto a estos fotógrafos de Ensenada. Si vamos ahora sí a la ustedes son algunas imágenes que están mostrando. Sí, esas imágenes, mi estimado Arnulfo, es como un preparativo, porque esto es Ensenada, ¿no? Eso es Ensenada, para Esto es empezar. Ensenada actualmente, desde el punto de vista paisajístico, que tú has estado precisamente destacando, precisamente porque Ensenada no es nada más la ciudad y el puerto, que sí es muy interesante, pero la verdad quienes hemos tenido la oportunidad de recorrer su geografía, lo que es ahora el municipio de San Quintín, que anteriormente pertenecía a Ensenada, bueno, nos ofrece este tipo de espectáculos increíbles, mi estimado Arnulfo, y eso es nada más algo de lo que ahora nosotros estamos disfrutando desde el punto de vista paisajístico de los alrededores de nuestra ciudad. Estos acantilados, estos escenarios que de veras son increíbles y que nos permiten finalmente a quienes vivimos aquí, pues sí, como tú bien lo dices, enamorarnos. Una parte de nuestro corazón lo tienen los paisajes, el otro lo tiene el Galicia Aragón, pero la verdad... Juntos los hemos caminado a esos lugares. Y más cuando caminas exactamente estos lugares tan preciosos, dices, bueno, pues como tú bien lo decías hace rato, ¿no? Con alguno de tus familiares, de aquí soy. En fin, era nada más para calentar motores, mi estimado. Además, esa fotografía que mostraste, pues pertenece a una zona entre Tijuana y Ensenada que llama la atención porque es una escénica preciosa. Desafortunadamente, muchos de esos lugares no tenemos acceso a la parte costera, que es realmente, tiene paisajes increíbles. Yo la caminé cuando trabajé en la Marina, prácticamente toda esa área, y hay zonas que prácticamente la gente desconoce, nosotros mismos desconocíamos, con unos paisajes que desafortunadamente los complejos urbanísticos han tapado, no nos han permitido entrar a ellos, pero es increíble, se ve muy poco realmente de Ensenada, Tijuana, de la costa, de la belleza de la costa. Hay pocos lugares realmente donde tenemos acceso, pero es increíble. El paisaje en sí solo es increíble. Así es. Pero si lo caminas y te enteras a la costa, descubres cosas mucho más interesantes. Unas cosas que fueron asentamientos indígenas con muchos datos históricos, arqueológicos que ahí están presentes y todavía muchos prístinos, ¿saben? Puros. Entonces, es parte nada más de la belleza, pero tenemos dos grandes bosques, tenemos desierto, tenemos playas preciosas y una gran fauna que es propia de cada ambiente tan diverso. Déjame presumo la Sierra de San Pedro Mártir, porque este es otro lugar extraordinario, mi estimado Arnulfo, que muy pocas personas todavía conocen en México, muy pocas personas todavía conocen este paisaje, y con esto ya termino para que ya puedas continuar, pero es que siempre estos lugares son de veras impresionantes. Oye, Arnulfo, para quienes venimos de Chihuahua, donde conocemos la Sierra Tarahumara, ir aquí tan cerquita, tan relativamente cerquita que está San Pedro Mártir, es como llegar a un pedacito de la Sierra Tarahumara. Yo sentí una gran emoción cuando conocí la sierra, porque me hacía sentir como si estuviese en mi terruño allá en Chihuahua. Pero todo esto combinado con el paisaje de las fotografías anteriores, que es la costa. Quiero comentarte que a mediados de los 80, cuando vine por primera vez aquí a Ensenada, venía por la carretera y venía embelesada, casi en estado de trance, viendo los paisajes del mar. En aquel tiempo no había tantas construcciones del lado de la playa, entonces se podía apreciar de manera muy hermoso todo el paisaje marino y la vegetación costera que tenemos, y las dunas, todo esto que hay tan bonito, y fue tan impactante esa emoción que llegando ahí por las playas que están ahí por la Misión, ya no aguanté más y le dije al chofer que ahí me bajara.
y me bajé para meterme al mar como venía, con los pantalones, con la ropa que traía puesta. Nomás le dije, asegúreme que pasa otro camión más al rato para tomarlo y que se pueda parar aquí y me lleve a la ciudad. Sí, dice, sí pasan. Así de impresionante fue mi encuentro con esta belleza de paisajes de Ensenada, Arnulfo. Bueno, nada más un pequeño quemón. Sí, voy a hacer un comentario también breve en relación a lo que comentas de la sierra. A lo mejor por eso mi papá se vino, y los fundadores del aserradero de Juárez fueron chihuahuenses todos, por eso en el grupo venía mi papá, poquito después de la fundación de este ejido. Ensenada tiene esos paisajes y seguramente por eso, voy a comentar algo muy, muy curioso de esos aserraderos. Cuando estuvo Esteban Cantú conviviendo con mi papá y el ingeniero Mendoza en el cuarto ahí en la sierra, en realidad Esteban Cantú estaba en ese lugar porque estaba defendiendo un permiso, queriendo revocar un permiso que así fue, que se había dado a extranjeros en la Sierra San Pedro Mártir para explotar el bosque. Pero los paisanos que fundaron el aserradero decían que esa sierra no tenía que tocarse porque tenía la experiencia de Chihuahua, que habían destruido grandes bosques parecidos a los de la Sierra San Pedro Mártir. Y era amigo de Alfredo Pérez, que fue el fundador de ese ejido, era amigo de Esteban Cantú, y lo invitó para que ayudara a defender, que dieran para atrás a esa concesión que ya empezaba a explotar el bosque, porque había una mala experiencia en Chihuahua. Y efectivamente Esteban Cantú, con su influencia y poder político, logró dar para atrás a esa concesión. Y bueno, gracias a eso tenemos todavía un bosque entero, como es el de San Pedro Mártir. La Sierra de Juárez pues no ha sido, fue explotada y en cierta forma cambió un poquito eso, pero gracias a ese grupo de chihuahuenses que estaban en la Sierra de Juárez, se logró conservar San Pedro Mártir, y en ese mismo tiempo se estableció como parque nacional, y desde entonces lo estamos disfrutando. Es así en general. Qué historias, ¿no, Arnulfo? Bueno, mira, si le seguimos así. Oye, bueno, al contrario, agradecerte tus comentarios sobre estas cosas improvisadas que estamos sacando, que siempre ya tú sabes que aquí somos bien preguntones y bien presumidos, muy, muy presumidos, y entonces queríamos de alguna forma presentar el preámbulo a tus cinco Sí, fue como preámbulo, efectivamente. Bueno, pues entonces ahora lo que venimos a lo que estamos a lo que te truje, Chencha. Así es, adelante. Ahí va. Esta es la primera presentación. Esa es la primera lámina. Bueno, lo que les mencionaba, los fotógrafos que forman parte de este gran grupo que cubre prácticamente 2 décadas, a fines del 20 y fines del 30, James Miller, Adalbert Bartlett, Ramón Millán, José Tan y un señor que firma como WS en las fotografías, pero que en realidad quiere decir Waller Stage, que era una empresa que fundó este señor que se llamó James Wallet. Fundó en Ensenada una empresa de transportes que llevaba turistas y traía entre Ensenada y California en esos años, principalmente entre el 29 y el 31, porque esa empresa tuvo problemas con los sindicatos de aquí de Ensenada y la consideraron como una competencia no justa, y finalmente creo que la empresa salió de aquí, pero dejó algunas fotografías como vamos a ver en las siguientes imágenes. Voy a empezar en ese orden de cronológico, casi cronológico, con James Miller. Vamos a ver la siguiente. ¿Cómo era Ensenada en aquella, sobre todo en la década de los 20, cuando empieza este grupo de fotógrafos en Ensenada? Pues ahí ven a la mitad de la lámina una fotografía preciosa que es del 24, 25 más o menos. Probablemente no tiene el autor, pero yo se lo atribuyo por la calidad y por el formato, por
se puede decir, la psicología que emplea este fotógrafo se la atribuyo a Salvador Brambila, de los años 20 por ahí, que mejor fotógrafo de esa época. Y bueno, ¿cómo era Ensenada? Pues ya tenía la aduana marítima, ahí al lado izquierdo superior. Y empezaba en esa década, mediados, la escuela que está enfrente de la terminal de autobuses, la Corregidora. Ya estaba el Paseo Hidalgo abajo de esa fotografía. Ese Paseo Hidalgo, que era un lugar ideal para los ensenadenses en los fines de semana, donde ellos iban ahí a la tertulia. El Jusón, no se diga, ahí, ese ícono de Ensenada de 1892, fundado en aquel tiempo. El primer museo, precioso museo Goldbaum, que se fundó en 1925, ahí está arriba, en ese año. El teatro Centenario, que después se hizo Cine Maya, que también era el lugar cultural en las primeras 2 décadas de Ensenada. Ahí se reunía la gente y hacían obras muy dinámicas de teatro, de exposiciones, etc. Oye, un ratito, porque este Cine Maya, que no todavía, creo que todavía existe. No es el Cine Maya, es el Cine Ensenada. El Cine Ensenada. La Séptima y Ruiz. Séptima y Ruiz. Sí, Ok. Es un edificio muy grande. Después fue Cine México. El Cine México. Que ahí fue la primera ocasión en que Olga Alicia y tu servidor salimos a reportear juntos. Ajá. En aquella época del ABC, del periódico ABC, te estoy hablando, 1985. Ahí estaban celebrando un aniversario más del entonces poderoso Partido Revolucionario Institucional. Y estaba el tigre David Ojeda, ahí presidiendo, aunque no llegó por el PRI, pero estaba presidiendo ahí ese evento. Oye, pero qué tamañito a lo que llegó luego a ser ese Cine México, que era el más grande, ¿verdad?, de Ensenada. Sí, de una cuadra completa de lado a lado, casi media cuadra. Sí. Todo está el edificio ahí, lo ocupa unos negocios ahí. Así es. Pero fue ícono en Ensenada. Me acuerdo del cine 2x1 que había los viernes y en el Maya los martes, y ahí lo disfrutamos mucho. Y abajo de ese edificio, bueno, ya no tenemos el edificio de aquel cine de teatro, pero tenemos los negocios de aquel tiempo, el Yunqui. Yunqui es un edificio, un negocio ícono de aquel tiempo, de un chino, muy famoso ese negocio, por muchos años funcionó. Y abajo está frente al Paseo Hidalgo, el Hotel Hidalgo, justamente. A un lado del Hotel Hidalgo, ahora lo ocupa un negocio por ahí de comida japonesa. Así es, sí. ¿Se puede decir? Sí, adelante, claro. Magi. El Magi, efectivamente. Qué bueno, Magi está justamente en ese terreno. Claro. Pero ese hotel Hidalgo era ícono de aquel tiempo, funcionó de 1908 hasta los 40, 47, por allá ya dejó de funcionar, pero estuvo largos años funcionando como hotel, muy bonito, muy buen hotel y ícono de aquel tiempo. Y esa era la Ensenada de esas décadas más o menos, cómo era, pero pues le llama la atención la belleza de su bahía y sus playas completitas. Si vemos la siguiente imagen, a ver. Vamos a la siguiente. Bueno, ahí está algo de texto. Ensenada en aquel tiempo, en los 30, el censo decía que había 3.042 habitantes, de los que 1.787 eran hombres y 1.255 mujeres. Era en la Ensenada de esa década, desde el principio del 20 hasta el 30, prácticamente no creció nada. Acuérdense que era un tiempo de depresión económica en la Ensenada, en la región, pero sobre todo esta depresión se debía en gran medida al cambio de capital de Ensenada a Mexicali, que por cierto lo hizo Esteban Cantú, y tuvo muchos problemas económicos. Viene realmente a activarse la economía con la construcción del el Hotel Playa, que vamos a verlo en casi todas las fotografías de estos personajes fotógrafos que ahora tratamos. El Hotel Playa era un ícono, un atractivo para estos fotógrafos, e innumerables fotografías y postales datan de esa época y de estos fotógrafos. Bueno, el fondo legal apenas llegaba hasta el arroyo de Ensenada, hasta llegaba.
hasta los 30, a finales empezó realmente a funcionar ya otras colonias. Pero sus edificios, sus espacios públicos, pues era el Parque Revolución, el Paseo Hidalgo, el Hotel Bayview, el Hotel Hidalgo, que ahorita les mostré una fotografía, aquel edificio en Nopal, icónico en Ensenada, que Nopal. nuevamente se rifó en 1969. En Nopal era la esquina donde está ahorita otro negocio, la cochinita. La aduana marítima, que le mostré, la cantina Jusón, la escuela Justo Sierra y la Corregidora, el Teatro Centenario, el Palacio Municipal, otro lugar que fue quemado, dice que fue quemado en 1945, porque dicen que hay cosas raras ahí. La Sociedad Mutualista Progreso, que se funda en los 30, por ahí, y las tiendas de Yunque y Elogio Romero, aparte de la Iglesia Católica, ¿verdad? Entre otros. Eran edificios bonitos. Oye, Arnulfo, sí. Estoy viendo que desde entonces, pues está lo que ahora continúa siendo Ensenada en la actualidad. Las calles no estaban pavimentadas y las banquetas eran de madera, prácticamente lo mismo. En ese tiempo las calles eran las banquetas eran de madera, pero las calles se regaban constantemente para evitar el polvo, porque la caballada y los carruajes aquellos jalados por bestias, pues también hacía mucho polvo, ¿no? Así es, pero yo lo digo porque pues seguimos igual, sin calles pavimentadas. Bueno, ahí seguimos igual, exactamente. Peor, creo que peor. Creo que peor. Porque sí, porque antes por lo menos regaban ahí para que no se levantara polvo y ahora nomás vas a menos regaban en aquel tiempo. Pero ¿qué tal los presidentes municipales, eh? No, ya llevamos quién sabe cuántos millones de metros cúbicos pavimentados. Y... bueno, en fin. Habría que lugar. Bueno, esa era la Ensenada de aquel tiempo, así a grosso modo, para ubicarnos en el contexto histórico de estos fotógrafos que veían en Ensenada, pues eso más o menos lo retrata de una manera muy general. Hicimos la siguiente imagen, vamos a introducirnos ya. Bueno, el primer fotógrafo, James Miller, él precisamente fue el constructor de Riviera, de ese tamaño. Y las fotografías más bonitas y completas que se entregaron relativamente hace poco de Riviera son de este personaje, del constructor. Él junto con Gordon Meyer, fue el arquitecto, pero James Miller fue el constructor, y a él se deben las fotografías que les voy a mostrar de este edificio desde su construcción, desde antes de su construcción hasta que finalmente se inaugura en un 29 de octubre de 1930. Pero la historia de estas fotografías empieza en 1928 cuando esta compañía y comienza a hacer este edificio. Por cierto, el primer edificio que impacta de alguna manera el paisaje, las dunas de aquel tiempo, porque fue construido justamente arriba de las dunas de aquel tiempo. Pero si vemos que el impacto, pues nada comparado con el relleno que se hizo en los 50, terrible, que fue lo que cambió la fisonomía y dejó tal vez de ser atractivo para los fotógrafos que vamos a ver en el futuro de estos. El futuro de estos, los que siguieron estos fotógrafos, yo creo que Ensenada ya no les llamó la atención porque ya Ensenada tenía ya muy cambiada su fisonomía en la parte más bonita, ¿no? Oye, Arnulfo, pero sí. Es el primero que impacta las dunas de la playa de Ensenada y pues su vegetación también que había, ¿no? Esta vegetación de las dunas. Pero al menos nos dejaron un edificio muy hermoso, sigue siendo el edificio más hermoso de Ensenada. Ahora lo impactan y te dejan una gasolinera, un Oxxo, te dejan ahí un estacionamiento, o sea, te están impactando y del lado de la playa con edificios realmente horrendos, con construcciones horrendas. Ahí está, mira, así es ahora. Ahí está, precioso edificio, y es único, y estuvimos a punto de perderlo por muchos años, porque se abandonó con el objetivo de derribarlo, que en realidad se derribó la mitad, un poco más de la mitad, pero se conserva la parte más original, lo primero que se construyó, afortunadamente, y es un patrimonio de los ensenadenses que estuvimos pugnando porque se defendiera, porque se conservara,
y gozamos de él, y efectivamente no se impactó de forma tan importante el ecosistema, porque sí es un área arriba respetando el entorno de las dunas, porque todavía yo conocí las dunas que rodeaban este edificio cuando vivía en Ensenada, y todavía eran dunas sanas. Ya no tenemos desafortunadamente nada de eso. Todavía me tocó bañar en las playas frente a este edificio, que también se rellenaron. Quién sabe, nunca he entendido con qué objetivo, salvo de que, pues, de apropiarse de áreas tan caras, ¿no? Porque las áreas de ganadas armadas son muy caras, pero han sido desafortunadamente ambiciones terribles, ¿no? Que nos han ido quitando la parte más bella de este puerto de Ensenada. Así es. Ahí está el edificio casi terminado. ¿Cuándo llegaste a Ensenada tú, que te tocó ver todavía las dunas ahí? Llegué el 19 de noviembre de 1967. Todavía estaba, la playa llegaba hasta casi al pie del Riviera. Ahí todavía me tocó bañarme. En aquel entonces estaban contaminadas por aceite, no aguas negras. Bueno, aguas negras por un lado, pero por aceite era el principal contaminante, porque ahí cambiaban el aceite de muchas embarcaciones pesqueras en la rada portuaria. Entonces olía aceite. Pero todavía gozamos ahí y nos dejamos en tiempos buenos a bañarnos en esas playas. Pero pues ha ido cambiando mucho a partir de esos años para acá. Ok, muy bien. El agua llegaba hasta donde están las palmeras, más o menos. Hasta donde estaba la palmera, efectivamente. Sí, ahí, por ahí cerquita, por ahí. En el camellón. Ok, bueno. Vamos a ver la siguiente. Vamos a continuar con tu presentación, Vamos a presentar con tu presentación. Y entonces te voy a poner la siguiente de una vez. Esta es la primera. De una vez, porque sí, esa es la siguiente. Bueno, muy básica la información de este fotógrafo. Él fue el constructor del Hotel Playa, y las fotografías fueron donadas, las que se voy a mostrar, hasta en el año 2007 por la hija de este constructor. Vino y las donó directamente en aquel tiempo estaba José Luis Fernández Ruiz como administrador, y él recibió las fotografías de esta colección, como de unos poco más de 90 fotografías preciosas, fotografías que se pueden incluso ver, apreciar en las paredes de ahí del casino, del hotel. Bueno, estas fotografías incluyen desde el 1928, como estaba entera Ensenada, hasta el día de su inauguración, que fue el 31 de octubre de 1930. Y las fotografías, como mencioné, aportan gran información de Ensenada para esa época, porque además el fotógrafo también tomó imágenes de Ensenada de otras partes. Vamos a la siguiente fotografía, y ya entramos a lo que son la colección de este personaje y sus fotografías. Esa fotografía es de esa colección, precisamente, cómo era Ensenada en el tiempo que se empezó a construir el Riviera. Esa es una panorámica de exactamente de 1930. Ya estaba el Riviera a punto de terminarse. Ahí se alcanza a ver en la bahía, parte del Riviera, todavía una construcción oscura con una parte blanca. Ahí exactamente ahí. Exactamente ahí. Se alcanza a ver una construcción con todavía casi a punto de terminarse, por eso yo le atribuyo que es de 1930 a principios. Y la bahía, pues ahí está una fotografía con su único muelle, que el muelle estaba entrando en Ensenada, ahí donde estaba la rada portuaria, el primer muelle, y allá se alcanza a ver al fondo parte de la construcción, y todavía no estaba el Riviera. Sí. Estamos a 8 años de que se cumpla un siglo del Riviera, Arnulfo, y más valdría que ahorita que estás tú todavía al frente aquí como cronistas oficial, empezar a diseñar el programa, no sé, de conferencias, exposiciones y todo que nos lleve a que este orgullo que sentimos por este edificio se refleje en políticas públicas de mantenimiento, y que continúe pues bien este edificio, ¿no? Que además tiene etapas históricas muy interesantes. Vamos a ver un poquito de esas etapas, pero ya en una ocasión yo publiqué lo que llamé las 8 etapas de Riviera, cada una con sus propias características. Pero sí, a lo mejor, bueno, no va a estar yo para ese tiempo, porque
Acuérdense que el reglamento para cronistas es de 5 años, se modificó con mi nombramiento y bueno, antes de mi nombramiento ya estaba modificado y ahora los cronistas duramos 5 años y ya solamente me queda 1 año y unos meses. Pero le va a tocar al siguiente cronista y seguramente dice el reglamento que va a estar como consejero cronista retirado, algo así, según el reglamento. Pero vamos a ver si no cambian esas cosas. Y a ver si la vida alcanza para ese tiempo. También es otra cosa, ¿no? Claro que sí. Hay que tener confianza. Si vemos la siguiente fotografía la siguiente, ahí está lo que les mencionaba, las dunas exactamente antes de construirse. Ahí está ya el campamento trayendo material. Justamente ahí en esas dunas que alcanzan a ver con vegetación, ahí se construyó Riviera, exactamente de arriba, esa parte. Fue impactado, pero si lo vemos históricamente fue leve el impacto a las dunas de ese tiempo. Y ahí se ve la barcaza acarreando material por agua. Dicen que dejaban la madera un tiempo en el agua para que la sal ayudara a su conservación, y por eso Riviera, aparte que traía madera curada, le ha ayudado para que se conserve todavía bien y no tenga problemas su madera. Estamos hablando pues ya de muchos años, ¿verdad? Ahí se ve la gente recogiendo la madera del mar y al fondo el Cerro Vigía completito. Vamos a ver las siguientes fotografías. Más o menos van a ir cronológicamente. Ahí se ve la gente bajando material. Suben y bajan. Dicen que contrataron alrededor de 250 personas para la construcción de este icónico edificio. Bonita fotografía de la barcaza. Sí, cómo no. Muy buena y de muy buena calidad. La siguiente. Bueno, ahí están sus primeras construcciones. Parte del edificio tiene metal, vigas de metal. Esa parte redonda que se ve en las dos fotografías ahí, esa parte corresponde a lo que es el casino. Ese casino más visitado de Riviera. Se llevan a cabo también muchas conferencias. Y ahí el resto es prácticamente madera, ya sé, parte de la fotografía de abajo, parte de lo que es el lado derecho de la construcción ya terminada, casi terminada, ese sería el Salón Rojo. En la torre entrando, la entrada está abajo de la torre, prácticamente al lado izquierdo, y luego el Salón Rojo con esos ventanales redondos. Ese es el Salón Rojo, exactamente. La entrada del Riviera. La parte, por cierto, que se conserva todavía. Así es. Y vean ustedes las dunas con vegetación, esa vegetación hielito. Ya era una planta invasiva introducida a Ensenada. Entonces estamos hablando de casi 100 años y ya estaban las dunas con esa planta invasiva que sustituye de alguna manera, porque también ayuda a la estabilidad de las dunas. Sí. Fíjate que yo pensé que era una planta endémica. No, el hielito no. Es una planta ya es invasiva, introducida, que compite con otras plantas que son de aquí endémicas. ¿Tienes idea de quién, cómo se trajo para acá? No, yo he tratado de buscar información, bueno, he tratado no he encontrado nada, he buscado, no he encontrado nada, pero pues ya tiene más de 100 años. Es muy bonita. Las fotografías ahí son evidentes, ¿no? Sí, es muy bonita planta. Es una vegetación que tenía tiempo establecida ahí, por lo que se ve. Si vemos la siguiente. ¿Sí? Paso a la siguiente, ok. Ahí está. Otro detalle de la estructura metálica de lo que es ahora el casino, la parte del Riviera, y una vista de espaldas donde se aprecia el mar y su bahía todavía, su playa está preciosa. De hecho, el Riviera, su atractivo era la playa también. Claro. Parte, porque los turistas ahí disfrutaban de la playa pues, saliendo del Riviera. Y ahí está ya la construcción en la parte de abajo, muy avanzada. Debe ser eso, pues, debe ser alrededor de a principios del 30, más o menos. Okay. 29-30. Sí. Todas estas fotos, Arnulfo, constituyen en sí un reportaje gráfico
Un reportaje de la historia del Riviera. De hecho, son grandes fotografías, son buenas fotografías para un reportaje, porque muestra la historia desde el principio y cómo era la Ensenada de aquellos tiempos. Ahí se ve casi terminado, y bueno, al menos muy avanzada la construcción en la parte de arriba. Y abajo ya se celebraba, en una etapa de la construcción, ya se estaba celebrando un baile en honor a esa construcción. Ahí se ve un grupo musical y seguramente los personajes que actúan ahí son los constructores y los dueños de aquel y los inversionistas, porque hubo varios inversionistas para esa gran construcción. Y ahí se ven, ahí gozando, de alguna manera ya estaban disfrutando una preinauguración de ese edificio. Arnulfo, en el sentido de los inversionistas, bueno, primero te manda un saludo a Raúl Villarino Ruiz, a quien también nosotros nos sumamos. Raúl, qué gusto saludarte, dice saludos a un gran amigo de antaño. No van a decir cuánto antaño, pero sí un de antaño. Oye, pero en el caso de los inversionistas, hay una leyenda que ha circulado durante muchos años, por décadas, de que uno de los inversionistas de este hotel, ex hotel Riviera, hoy centro de convenciones de la ciudad de Ensenada, un centro cívico, social y cultural, ese es el nombre completo de este edificio que lo hemos mostrado ya como luce en la actualidad, de que había dinero mal habido entre los inversionistas, y mucha gente dice que incluso había dinero de Al Capone y de otros grandes mafiosos de los Estados Unidos. ¿Esto tú lo confirmarías o lo desmentirías? Hubo grandes inversionistas en aquel tiempo, pero incluso el primer administrador fue un ex campeón mundial de peso completo, Jack Dempsey. Que también, aparte de que fue uno de los inversionistas, fue también el primer administrador. Y la casa que se construyó a un lado, muy cerca del hotel, se hizo para que él viviera ahí con su esposa, pero había algunos problemas con la esposa, dicen que por la esposa, y él nunca vivió en esa casa. Pero lo de Al Capone yo lo veo más bien como un mito y una leyenda urbana. Aparte, una leyenda que es un atractivo para Riviera y que lo han explotado por ese lado. Yo escuché una vez en una de las calandrias que me subí con una tía que vino de visita, decirle al de la calandria, dice, pues aquí dice, este edificio era de Al Capone. Así es. Aquí Al Capone es el que mandaba. Y el señor, pues, decir, pues era un atractivo de alguna manera, pero mi tía me pregunta que sea cierto. No, pues es más que nada una leyenda, un mito, pero ha servido como atractivo para cierto sector turístico. Pero no, yo lo veo como un mito, una leyenda. Como una leyenda urbana ahí para agregarle interés al edificio. Así es. Pero no hay tampoco registro de que haya visitado Al Capone o ese tipo de personajes. No creo yo, no hay nada de eso. Acuérdense que Al Capone de aquel tipo se la llevaba en la cárcel. Siempre estaba muy lejos de aquí además, para que haya sido Al Capone, pero sí se aprovechó el edificio en la ley seca famosa de los 29 de aquel tiempo, por eso se hizo aquí, y la gente se venía a este edificio huyendo de aquella política de la ley seca de Estados Unidos. Esa fue la razón, eso es cierto, fue la razón, fue el alcohol, fue la razón por la que se hizo, y el juego, ese edificio. Oye, y un último mito, el de los famosos fantasmas del Riviera. Bueno, otro atractivo para un sector de los que lo visitan, bueno, otro atractivo. Y también hay otro que es el de la Margarita, que también tiene mucha discusión. Pero es. Lo que sí reconozco, por ahí tengo una fotografía de esa Margaret, que dicen que fue la que creó esa bebida. Por la que se creó esa bebida. Pero también esa bebida se la disputa el Juzón, y por ahí anda más cercano en la historia, y 11 o 17 lugares más en partes de México, del mundo. Está como la pistola de Pancho Villa, todo el mundo tiene una pistola de que era de Pancho Villa. Ok, entonces eso también que quede nada más para los guías de turista aquí
Pero le voy a decir una cosa, quien ha hecho más popular la vida de Margarita es precisamente el Riviera. Entonces hay que darle su crédito y en ese sentido pues se inclina el origen para ese lado porque es popular, es muy popular. Y eso hay Y que una vez a la reconocerlo. semana es 2 por 1. Hay que reconocerlo, es parte de la historia ya. La Margarita es parte de la historia de este Riviera. Así Y es. además atrae mucha gente y es lo bonito porque le da vida al lugar y le da recursos económicos que tanto ocupa. Claro. Entonces no hay que perder de vista eso, que siga esa tradición porque es positiva. Ok. Sí, Bueno, y te pasas una tarde muy agradable ahí, escuchando música, tomando Así es. margaritas en el patio ahí del Riviera, que es muy bonito también. Ustedes van a ver en algunas de las fotografías siguientes que ese lugar también fue casino, se usó como casino, el patio Bugambilia. el pato. Seguramente en los tiempos de buen clima. Vamos a ver, miren, ahí estaba en esa fotografía el edificio casi terminado y en sus primeras etapas, en las 3 fotos de abajo, como ven, pues tiene mucha madera. Sí. Ahí se ven en alguna de las dunas todavía enteritas, de la mitad de la vista que va hacia la playa. En la Es foto tan de la mitad abajo. impresionante que parece que de un momento a otro las dunas se pueden tragar al edificio. Sí, era un lugar precioso, la verdad, con su playa enterita. Y parte del edificio, pues ahí se ve parte del edificio, madera. Esa era una de las habitaciones, ¿verdad, Arnulfo? Que ya no Sí, existe. era de la parte que se derribó, sí. Que se derribó, que ya no existe. ¿Cuándo Sí, se derribaron? se derribó más o menos la mitad, un poquito más de la mitad del edificio. Sobre ¿Cuándo todo fue la eso? parte del hotel. Y con ello algunas riquezas, pinturas de aquel famoso pintor, creador del muralismo en México, Alfredo Ramos Martínez. Vamos a ver un poquito de él en otras fotografías. Si pasamos a la siguiente, para dar más agilidad. Bueno, ya el hotel terminado, las fotografías de arriba, está el famoso bar andaluz, ahí arriba en la primera. Está el principal lugar de juego, que es el casino, con sus mesas instaladas. Está en la siguiente fotografía de arriba, está lo que es ahora la recepción de aquel tiempo, hoy el Salón Rojo, todavía se conserva. Y el frente de la entrada principal que daba al casino, que había un espejo de agua, que muchos creen que es alberca. Era un espejo de agua que daba belleza al lugar. Y además, fíjense la fotografía cómo refleja. Y abajo es la gente que está en la recepción del hotel. Esa parte se perdió. Y en la parte media está la fotografía del hotel, una vista del hotel terminadita. Y la última fotografía del lado de abajo, del lado derecho, es el casino, con su Candelabro enorme. candelabro que se conservó porque nunca lo pudieron bajar. Así es. No Por su pudieron peso. llevárselo. En el saqueo que hicieron en la pudieron década de los 70. Sí, y si vemos las siguientes fotografías, a ver. Bueno, y ahí con esa fotografía termino esta parte del fotógrafo de Jess Miller, con la inauguración que ocurrió el 31 de octubre de 1930. Y ahí están, justamente en lo que está el bar ahí al fondo, el bar andaluz, ahí se conserva. Esa es la entrada, la parte, la puerta esa, la del medio. Y luego ahí se hizo la inauguración y en la primera parte de la inauguración se invitó a todos los que participaron en la construcción. Y ahí se ven los obreros disfrutando de esa inauguración. Sí. Yo creo que después de esta gran multitud ahí, lo único que se puede comparar y quizá rebasa es que ahí empiezan las fiestas de la vendimia, ¿verdad? Con muchísima gente que va al Riviera cuando arranca cada año las fiestas de la vendimia. Así es. Afortunadamente esta parte que al menos la vista de esta fotografía se conserva. Muy bien. Y es ahorita un lugar muy visitado por jóvenes ensenadaenses, sobre todo cuando hay 2 por 1 de Margarita. Y pasamos al siguiente fotógrafo, que es Adalbert Bartler. Esa época más o menos que él abarca es de 1930, 1931.
Él le hizo varias tomas del Hotel Playa en sus inicios y bueno, yo creo por las fotografías que él al menos de lo que se conoce de su colección, muchas son de Riviera y son del Hotel Playa, ahora ex Hotel Playa Riviera. Varias las tomó en interiores con modelos, entonces yo le atribuyo que haya sido probablemente contratado por la misma empresa. Oye, nada que ver con el actual director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. Porque no es un apellido tan común. Yo creo que no, habría que investigar, yo creo que no. Okay. Espero que no. La siguiente fotografía. Bueno, y estas son algunas fotografías de él, una toma de ahí del Cerro Vigía, de la Ensenada de aquel tiempo, ahí ya está el Riviera construido, y ya estaba también el muelle que se hizo para que los que arribaban vía mar, que en aquel tiempo era el medio de transporte más importante por vía mar. Entonces ahí se hizo un muelle, dicen que se hizo exclusivamente y por la misma compañía para atraer a los turistas y que ahí desembarcaran. Ya se inauguró casi con, pues en el tiempo que se hizo el hotel, se hizo también el muelle ese, que se internaba a varios metros hacia el mar. Oye, Arnulfo, ¿quiénes eran los dueños originarios del Riviera? Dicen que alrededor de 8 inversionistas, eran varios. No tengo aquí de momento el nombre de varios, eran varios. Sí, porque le invirtieron alrededor de $2 millones de aquellos tiempos. 2 millones. 2 millones de dólares costó ese hotel. Fue una gran inversión, muy fuerte. En esa fotografía se ve ya el hotel terminadito y parte de la bahía al fondo. Vean las tejas del hotel que persistieron por mucho tiempo. Oye, esas también se las robaron, ¿no? Esas tejas. Sí, dicen que sí, que fueron gran parte de las tejas desaparecieron. Y ahí hay una foto, esa foto de esa modelo está justamente mostrando parte de lo que es ahora el patio Bugambilia. Y la construcción que todavía se conserva. Así es. Arnulfo, ¿es un estilo arquitectónico que se conoció como californiano o es otro? Californiano. Es esto, ¿sí, verdad? Tiene californiano con elementos de coloniales. Era un estilo propio, muy original, que además también lo compartía el Hotel Rosarito y el casino de Tijuana, que fue desafortunadamente derribado. Oye, lo que se conserva completito es el Riviera. Y también hay un edificio que está en San Diego, el hotel Coronados. También de esa época. Y también contiene el Hotel Coronados pintura de este gran pintor, Alfredo Ramos Martínez. Ajá. Déjame mostrar también, porque el Hotel Coronado, que se considera también una gran joya en California. Allá sí los conservan muy bien. Y aquí como que no les interesa mucho este tipo de construcción. Y allá es un lugar de super lujo, tenemos entendido. Aquí lo vamos a ver. Y bueno, la verdad es que es impresionante la belleza también de esta instalación. Bien, nada más. Sí, precioso lugar. Este es el Hotel Coronado. Sí, tiene también estilos de París a Riviera. Algunas cosas, ¿verdad? Algunas cosas, mira, nada más que lujo. Sí. Bueno, lo quito para que podamos continuar con tu presentación, pero ve nada más esta panorámica. Sí, es una belleza, pero bueno, allá sí le dan valor histórico a sus edificios. Aquí dicen, no, son viejos y hay que derribarlos. Algunos piensan desafortunadamente así. Por eso así de triste está el tema. Ok, entonces nos quedamos en esto, estimado Arnulfo. Ahí te va otra. La siguiente. Bueno, son detalles de la parte trasera, bueno, la parte frontal de una fotografía, la entrada de la Riviera, ahí se ve en aquellos tiempos enterita, y de la parte frontal que da a la playa, y sus jardines y sus banquetas. Precioso lugar realmente. La siguiente.
ahí se ven otros detalles de lugares poco conocidos, esquinas poco conocidas de Riviera. Y lo que les comentaba, en esa fotografía más grande se aprecia a los casineros ahí jugando en el área donde es ahora el patio Bugambilia. Justamente, yo creo que eso lo hacían en los buenos tiempos. Con su cubetazo uno. Con sus... Sí, pues una champán. De sidra, o no sé, qué vino que sería. Sí, con su cubeta, pero... Cubeta de champán. Sí, pero no son ampolletitas de cerveza. Y ahí las personas que atendían las mesas, ahí esos modelos con sus vestidos muy mexicanos. Ajá. Ok, va la siguiente. La siguiente. Y bueno, uno de las grandes fotografías de este personaje que estamos tratando, Adalbert Bartlett, pues es que relató justamente a Alfredo Ramos Martínez haciendo un cuadro, un óleo en el interior de Riviera. Este personaje, Alfredo Ramos Martínez, merece una plática especial por su trascendencia en la historia del arte de México. Es creador del muralismo de ese tamaño en México, predecesor y maestro además de Siqueiros y de otros, antes que Diego Rivera. Es un personaje, sus obras están últimamente reconocidas como de gran valor y además algunas de sus obras alcanzan y superan $1,000,000. Y de él tenemos grandes obras en Riviera, precisamente, bastantes obras de Riviera, algunas perdidas como ese cuadro que está ahí. No sabemos dónde está, seguramente lo tiene por ahí un coleccionista malamente, bien. Pero se conservaron varias del casino, todas prácticamente creo que faltan nada más unas, y esas son de gran valor histórico. En aquel tiempo que saquearon al Riviera, seguramente no sabían lo que valía una pintura de esas, sino ya no tuviéramos ni una sola. Pero son obras de gran valor. Y bueno, ahí cosas se la robaron, mi estimado Rulfo. Sí, así es. Yo estoy seguro que algunos están ahí en unas colecciones. Yo confío que en algún tiempo personas de buena fe regresen parte de la riqueza de esos que han estado haciéndolo. Oye, Rulfo, fueron 2 periodos de saqueo, ¿verdad? Primero, la tropa, bueno, obviamente, altos mandos de la tropa que llegó precisamente a cuidar las costas de México para Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Y después un funcionario, un delegado federal que hizo de sus oficinas ahí y que cuando lo retiran de este edificio, pues también desaparece una enorme cantidad de bienes inmuebles, ¿no? Sí, por ahí se manejan nombres de personajes que estuvieron muy ligados al rescate de Riviera y antes, pero fue un edificio muy saqueado. Así es. Se ha recuperado afortunadamente gran parte, ¿no? de la construcción, pero fue un edificio que incluso estuvo a punto de, alguien lo quería, decían por ahí, en aquel tiempo de cuando fue gobernador Bob de la Madrid, Roberto de la Madrid, le decían Bob porque era gringo, que él interesaba mucho el Riviera y quería, se decía que él quería comprarlo o ¿cómo era? Agenciárselo, porque en aquel tiempo pues, era muy fácil. Pero afortunadamente hubo un grupo de ciudadanos de Ensenada que luchó porque se conservara, y a eso se debe que el edificio todavía, por cierto, ahí en las primeras, se inauguró en 1980 formalmente, pero ahí la primera grabación tal vez que hubo ahí fue mi grabación en Ciencias Marinas precisamente. Ándale. Ya no se entregaba todavía oficialmente, pero ya lo podemos usar. Andaban muy fifí. Bueno, pues nos tocó, era de nosotros ya, era del pueblo, ya era un edificio del pueblo, no era privado. Entonces, como universidad del pueblo, nos tocó a nosotros inaugurarlo, aunque se haya visto fifí. Pero muy bonito recuerdo. Hay algunas fotografías de ese evento. Vamos a ver la siguiente, ahí se ven los modelos que les mencionaba, los modelos posando en frente del patio Bugambilia y en la entrada principal frontal de Riviera. Y bueno, pasamos a otro personaje llamado Ramón Millán.
lo ubico yo entre 1933 y 1937. Él dice que vivía en Tijuana, pero no tiene tantas fotos de Tijuana como Ensenada, ¿eh? Porque él venía frecuentemente a Ensenada por esos años y tomaba fotos y las convertía en postales y seguramente era su negocio. Y también yo creo que fue contratado por autoridades del Hotel Playa. Vamos a ver por qué. La siguiente fotografía. ¿Algún parentesco con Osuna Millán? Probablemente porque es de por allá, probablemente de los Millán de allá. Sí, de Sinaloa. Esa foto es precisamente Millán, es tomada ahí del vigía, de lo que es la parte de arriba de la aduana, por ahí. La siguiente. Ahí ya se aprecia todo el muelle ese que terminaba o iniciaba, como la veas, en la calle Miramar. Y ahí se comunicaba con la calle Primera. Ok, va la siguiente. La siguiente. Y una toma desde el interior del exhotel, del Hotel Playa. Ahí está pues, vean ustedes la belleza del lugar. ¿Cómo no iban a venir? Con sus sillas y sombras. Y bueno, aquí se ven varias tomas de ese edificio, icónicas tomas. Todas están filmadas, ¿eh? Si ven ustedes, dice Hotel Playa y lo dice Millán. E incluso le pone numeración a la gran mayoría. Sí. Seguramente, yo localicé hasta el número 100, pero no se conoce Sí, fotografías. Sí, fotos del hotel. Ahí se ve el interior, parte del exterior, y una fotografía que se ve ahí que no es de Riviera. La única que no es de Riviera es del Monumento Hidalgo, con unos charros ahí enfrente. Sí. De aquella era la Ensenada de aquel tiempo. La siguiente. A ver, permíteme, Javier. A ver, vamos a verla. Ahí se ven las sillas en el comedor. Este comedor lo retiraron, ¿verdad? No existe, lo quisieron hacer. El área existe, es la entrada al salón catedral, enfrente de la puerta del bar. Ahí hay una pequeña bajadita, ese todavía existe. Es el comedor Oye, ahorita te preguntaba, Javier, ¿cuándo fue que desapareció el área de las habitaciones del hotel? ¿Cuándo la derrumbaron? 64, no es 64. Ya no me tocó a mí verlo. Me tocó ver ruinas nada más cuando ya en el 67. No me tocó conocerlo. Pero me tocó conocerlo todavía abandonado, con caballos adentro y una persona cuidando ahí. Que nos sacaba cuando entramos, porque yo era vago, me la llevaba en la playa. En esa zona, ahí vivía el verano yo. Pues estábamos chamacos. Y ahí seguido me metía a Rivera para ser correteado por el cuidador de aquel tiempo, el velador. Oye, duró mucho tiempo abandonado el hotel. Duró muchos años abandonado. ¡Qué irresponsabilidad! Hasta el 79. Adelante, Javier. Vamos entonces con la siguiente. La siguiente. ¡Órale! Ese personaje lo retrató precisamente Millán, y es un personajazo, Luana Alcañiz, prácticamente desconocida hasta hace poco, que me tocó buscar su biografía a raíz de un comentario de una de las íconos también de Riviera, Elcita Villavicencio. Me dice, es que ella conoció a Luana porque la hija de ella era muy amiga de Elcita Villavicencio. Y me dice, Elcita, 3 meses antes de fallecer lo entrevisté, y me dice, es que Luana no era, le decía que era Juana Alcaraz. Dice, no, es que no era Juana, pero no me dijo el nombre completo. Juana filmó muchas películas y se llamaba Luana, algo así me dijo. Entonces ya lo investigué y efectivamente es un personaje que filmó más de 35 películas en 5 países. Era de un artista de Hollywood de aquel tiempo, cuando le tocó todo el cine mudo. Fue precursora del cine mudo. Entonces, aparte que era bailarina, porque se venía a Ensenada a bailar a Riviera con su pareja,
con el que tenía una hija, la única hija que yo supe, era de Juan y ella. Y aquí vivió, era creo la única empleada de Riviera que vivía dentro de Riviera, porque no se permitía, pero por la calidad, por la importancia de este personaje, yo creo que le permitían vivir ahí. Pues Luana fue un personaje también que me ocupé en algún artículo por ahí de ella, porque filmó muchas películas, era muy guapa, ¿Y se y ve? un personaje destacado, prácticamente desconocido hasta entonces por enseñanza, porque decía Juan Alcaraz, y hasta ahí, hasta ahí. ¿De dónde era ella? Hay una discusión que si era de Cuba o de España, porque en Cuba estuvo uno de su papá trabajando, su familia tenía un circo, pero le atribuyo a que fue de España porque ahí filmó más películas y es donde se fue a vivir sus últimos años y se volvió a casar. Mira, me encontré ahorita la voy a compartir. Ya sabes que aquí también tratamos de buscar siempre algo que les resulte atractivo. Sí, enriquecen además la plática. Carlos Villaria, ahí está. Ahí Mira. está. No, hay varias fotografías interesantes de ella, ¿verdad? Esa está interesante. El cine Ahí mudo. está, Carlos Villarías y Luana Alcañiz, a quien ahora... Además, Luana fue una de las participantes de aquella película de Omar Sharif. ¿Se acuerdan? ¿Cuál? ¿Cuál es? La película de Omar Sharif. Pero, ¿cuál será de ella? La que ganó 5 Óscares y estuvo nominada a 10 Óscares, 10 premios. A ver, ahorita buscamos. Pero mira, me encontré más fotografías. Mira, esa fotografía es muy bonita. Aquí está muy, muy bien. Aquí su fotografía, mira, aquí estamos viéndola en su plenitud, en su juventud. Y sí, tiene muchas imágenes, muchas imágenes. Sí, muchas imágenes, sí. Y es el tiempo de cuando se pintaban los labios Ahí como un están. corazoncito, ¿verdad? Y una ceja En larga. ese tiempo, justamente Luana visitaba Ensenada y vivió en Ensenada más de un año. Y es donde hay fotografías de aquella Riviera de ella, con su hija. Y aquí celebró al menos un cumpleaños su hija. Y ahí junto con Cita Villavicencio, que fue su compañera. Ahí está muy española. Así es. Sí, yo le atribuyo que fue más española que cubana. Aunque vivió mucho tiempo en México, filmó varias películas en México, en España y no se diga en Estados Unidos, Hollywood. Mira nada más. Oye, qué interesante. Y ahí está la fotografía. Es la fotografía que yo le estoy compartiendo. Ramón Millán. Ramón Millán, ahí está la firma de él. Oye, ¿qué personajes nos acabas de traer? Es un personaje que me trajo mucho su biografía y relevante personaje, tal vez de los más relevantes de personajes históricos de Riviera. Qué interesante. Gracias por traernos este personaje Tenemos también. la siguiente y vamos a ver 2 fotos más de este personaje. Mira, ahí está, filmada también por Millán. Aquí está. Ahí están. Luana y Juan. 2 fotografías de Riviera. Así En Riviera, las 3 son de Riviera. Qué bien, qué bien. Era un espectáculo que traía mucha gente. Y bueno, pasamos a otro de los fotógrafos, que es José Tan. José Tan es un fotógrafo que no estoy muy seguro si venía de Tijuana o de San Diego, porque empresa, José Tan, se dedicaba a hacer postales. Y investigando a esta persona me encontré con que todavía existe el negocio en San Diego, José Tan Photography. Entonces, seguramente lo tiene parientes. Yo le escribí un mensaje, pero no me contestó. A ver qué parentesco tiene con este José Tan que visitaba tanto Ensenada y que le atraía tanto Ensenada para sus fotografías en esa década de los 30. Y claro, su especialidad, por las fotos que yo conozco, pues eran los paisajes de la bahía y sus extensas playas, que volvemos a lo mismo. Eso atraía realmente a los fotógrafos, las extensas playas blancas, arena blanca, bonitas, seguras en su rompimiento, en su parte del agua donde la gente se bañaba. Y también
entre esos paisajes él le traía el Riviera, otra vez el Riviera, ese edificio que tanto atrajo a estos, ahí están las fotografías, a estos fotógrafos. La Ensenada de aquel tiempo, una panorámica, ahí se ve, en la primera fotografía se mira el icónico, en la segunda también de abajo, se mira el icónico que conocido como el Nopal, que era de tres niveles, muy interesante edificio, bien hecho de ladrillo. Bueno, ahí está el hotel, playa, de varias tomas, desde el mar, su playa, ya ven, la playa llegaba hasta la orilla, sus jardines, su parte de la banqueta, el andador, y una ceremonia que veía por ahí, parece que un 16 de septiembre. ¿Sí, La la siguiente? vestimenta de cuando todos los hombres se cubrían la cabeza todavía, ¿verdad? En la anterior ve las playas, en la que sigue. La que sigue, no, es la anterior. Perdón. Vean las playas, miren las playas, ¿cómo no iba A ver, esta. esa. Vean las playas que había en Ensenada, tomadas de la entrada de Ensenada, desde un cerrito para ahí entrando. Ahí se mira al fondo Riviera. Sí. Los carros. Los carros se metían ahí en la zona. Y la gente se metía con sus carros hasta la playa y ahí disfrutaba esta enorme playa. Ya desafortunadamente rellenada para ganar el terreno al mar. Así es. Irresponsablemente. Ahí Y está ahí el está muelle. la vista del muelle que le mostraba que llegaba la gente a Riviera, ahí desembarcando y el transporte ahí seguramente de Wallace, el transporte que llevaba a los turistas a la parte céntrica de Ensenada y de Riviera. Pues las fotos hablan por sí solas. Yo le Ahí está la atribuyo... carretera, es la entrada, es la Es misma. la entrada del Cerro Vigía, así era exactamente. Ahora ese sería el lugar conocido como el Mosquito, exactamente ahí donde está la curva, Sí. ese lugar. Todo eso se le ganó, se destruyó toda esa parte para dar material que vendría a rellenar el muelle, el futuro muelle y parte de las playas que se ganó terreno al mar. Todo ese material salió de ese cerro. El paraje turístico El Mosquito. Así es, así es. Esta zona. Sí, poquito antes está el Mosquito. Por ahí, empieza, por ahí. Por esta zona, ¿verdad? La curva exactamente. Como que Aquí en toda la la parte frontal del cerro se le ganó. Se le ganó, se destruyó y se rellenó el muelle. Así es. Todo lo que dieron origen al muelle. Y esa, la fotografía, bueno. A ver, sí. Esa fotografía de abajo se le atribuyó a que este personaje es del 29, del 30, porque esta fotografía del muelle, la lado izquierdo abajo, debe haber sido tomada en 1930 porque la comparé con otra fotografía de esa época de Miller que tomó el de 30 y es el mismo día y la misma zona donde se tomó la fotografía por Miller la tomó también Millán. Entonces seguramente Millán venía acompañando como fotógrafo, a lo mejor aprendiz o parte apoyando al señor Miller, al constructor de Riviera, porque esa fotografía es exactamente del mismo lugar, el mismo día que tomó otra Miller. Ok. De ahí para acá atribuyo a este fotógrafo. La siguiente imagen. Y pasamos al último de los fotógrafos, que se llama James H. Wallet, que firmó sus fotografías como WS, que significa Wallet Stage, que es el negocio que él tenía en Ensenada de transportes de turistas, Tijuana, Ensenada, San Diego y hasta Los Ángeles, y creo que San Francisco también lo había abierto. Él tenía ese negocio que le hicieron grilla y creo que por eso desapareció. Sí, según los datos que era el antecesor de los cruceros que llegan ahora, ¿no? Así es, mire, ahí está en la parte central, ese James Wallace, está en su carro a punto de partir con sus pasajeros, seguramente a San Diego, porque dice arriba, San Diego, Ensenada, San Diego, algo así, en la parte del vehículo, arriba en el capacitor del ya. vehículo, ahí, es la ruta que él seguía.
Y muchas fotografías muestra vehículos, seguramente eran de su empresa, porque están en los lugares icónicos y el vehículo estacionado. Y podemos apreciar en la parte de abajo una fotografía donde hay dos vehículos, el Hotel Hidalgo, izquierda, ahí esa. El vehículo donde está él en la parte central, ese es el que está atrás. El otro, el de atrás. Ese es el Este es vehículo. este, El ¿verdad? mismo vehículo que usa. Este es este. Ese es el mismo vehículo. Ok. Entonces él fotografiaba los lugares y su vehículo de transporte. Muy bien. Interesante fotografía. Y ahí se ve la aduana fotografiada en una de las fotografías. La aduana, el casino que antecedió al Riviera, justamente la única fotografía que yo conozco se llamó El Cuervo Negro. ¿Dónde está? ¿Cuál es? Abajo del lado derecho. Abajo. El Cuervo Negro en inglés está ahí. Ese. Aquí está ya, sí, Ese cierto. fue el primer casino que atraía a mucha gente a jugar a Ensenada antes de Riviera. Ok. 28, 29. Ok. Antes de Riviera, ese era el único casino. Y Un pionazo, justamente ese porque casino fue se ubica enfrente, en la esquina que da frente al Papas. Hay una esquina ahí, la negocio. esquina del Papa. Ok. Hay una esquina, exactamente enfrente de la esquina del Papa. Que es donde está ahora otro de estos bares, cantinas famosas. Creo que es bar también el que hay ahí, sí es un bar. ¿No? También se conserva todavía la forma del edificio grande. Ok, sí, ya. Ese fue el famoso, el pre-casino, el que estuvo antes que Riviera. También El Cuervo Negro se ¿verdad? llama. También estadounidense el dueño. ¿Perdón? También estadounidense el dueño. Probablemente porque los nombres eran en inglés. Acuérdense que en aquel tiempo muchos nombres eran en inglés porque la gente hablaba inglés también. Casi Sí. todos los de Ensenada hablaban inglés. Y es otra de las fotografías de este personaje. Hay pocas, pero miren, la fotografía de Ensenada, en la entrada de Ensenada, el famoso Paseo Hidalgo, la escuela, la escuela que se hizo, la Progreso, que se construyó a mediados de los 20, y otra foto ahí Del monumento. también de monumento. Está repetida. Y quise poner otra vez. Y a ver, y bueno, y terminamos con esa bonita fotografía de uno de los vehículos de los constructores que está justamente frente al edificio en la playa. Y con esa bonita fotografía doy concluido esta plática. Qué barbaridad, mi estimado. Es extraordinaria. Qué cosas tan bonitas nos acabas de mostrar, Arnulfo. Pues, nada más felicitarte y agradecerte. Cuatro Vientos te agradece así, de veras, muy profundamente el que estés con nosotros compartiendo todo este conocimiento, mi estimado Arnulfo. Y en partes, pues espero que también la gente de Ensenada y el resto del estado y de México, pues conozcan cómo era. Y bueno, pues las comparaciones son a veces no se deben de hacer, pero bueno, ese es el origen de lo que es el puerto y la ciudad de Ensenada. Sí, y lo más importante que tú ya lo has dicho en otras veces, Arnulfo, nadie sabe defender lo que no conoce, no lo puede amar si no lo conoce. Así es. Entonces, para ver si todo esto que tú nos das de información del pasado de esta ciudad tan importante, pues nos ayuda a querer más y a cuidar, a tratar de evitar que se destruya, que se siga destruyendo y construyendo adefesios donde antes había naturaleza o edificios bellos, ¿no? Bueno, ese es el compromiso como cronista, y creo que tengo interés en hacerlo lo mejor que se pueda. Y yo creo que en la siguiente sesión yo cierro esta parte de los fotógrafos icónicos de Ensenada, porque este último fotógrafo que yo voy a tratar es sobre Porragas, Francisco Porragas, el último que conoció Ensenada completito, porque él logra fotografiar la Ensenada previa y en el momento que empieza a destruir su belleza de las playas, sus principales playas. A él le toca registrar esas partes. Entonces,
por eso quiero terminar con él. Y con otro fotógrafo norteamericano que visitó en aquel tiempo, a principios de los 50 en Ensenada, se me ve muy interesante. Kulik es un personaje muy interesante que además hace una guía turística de toda Baja California, la traza, caminos, pueblos, y va y toma grandes fotografías de toda la península. Y Ensenada fue parte de su colección. Entonces yo quiero cerrar con esos dos fotógrafos esta parte de los fotógrafos icónicos de Ensenada. Y Pues con la idea de que la gente... Dando totalmente el antecedente inmediato de los grandes fotógrafos que ahora también tenemos en nuestra ciudad y que tú sabes, han ampliado su profesión hacia una fotografía submarina que es icónica también para nuestro país. Es una actividad que han explotado los científicos del Instituto de Investigaciones Oceanográficas, la Universidad Autónoma de Baja California, ni se diga del CICESE, gente que ahora se dedica a fotografiar y a tomar videos de esta riqueza enorme que también es el mar californiano, y que pues obviamente tiene inspiración en su base en esto que todos estos fotógrafos que nos has estado mostrando a lo largo de los 3 últimos programas. Pues ojalá, sí hay muchos fotógrafos ahora. Bueno, ahora la ventaja de la tecnología es que ya mucha gente puede tomar buenas fotos, hay buenos, incluso con el celular se pueden tomar buenas fotografías. Y vivimos un mundo increíble. Yo digo que nosotros conocimos la prehistoria. Antes de Internet era la prehistoria. Y hay grandes cambios que tenemos que aprovecharlos, ¿verdad? Claro. ¿Para bien o para mal, Arnulfo? Perdón. ¿Para bien o para mal? Para las dos cosas. Para las dos cosas. Casi en el mismo sentido. Porque hemos avanzado muy fuerte. Hemos avanzado muy fuerte tecnológicamente, pero atrasados en el sentido social y espiritual. En ese sentido, yo no recuerdo. Hay que aprovechar lo bueno. Perdón, Arnulfo. No recuerdo el dato en este momento, pero en los últimos años, a partir de que se han perfeccionado las cámaras en los celulares, se han tomado más imágenes que en toda la historia de la humanidad. Pero además, cada minuto que transcurre son miles y miles y miles de imágenes. De hecho, estamos teniendo como una especie de saturación, de contaminación visual con tantas imágenes que se toman que es imposible para el cerebro procesar toda esa información. Fíjese, es interesante porque nos tocó, por eso digo la prehistoria. Cuando usábamos las cámaras, aquellas reflex, pues tenías unos rollos de, cuando mucho, 36 fotografías y luego 24 y 12. Y las optimizaba de a tal grado que no sabías, tú tomas una foto y hasta ahí porque no sabías cómo iba a salir. Entonces era muy caro tomar más de 36 fotografías, al menos yo solo viví. Y ahora en una sola cámara puedes tomar miles. Y además mejorarlas, desecharlas, cosa que editarlas que antes nos costaba. Por eso la grandeza de esos fotógrafos que nos antecedieron, que hemos estado platicando. Realmente ellos traían unos monstruos de cámaras para tomar una fotografía. Y el revelado era toda una empresa, una experiencia enorme. Entonces, en ese sentido, es la importancia de estos fotógrafos, que hay que apreciarlo. Así es, Arnulfo. Bueno, pues hasta dentro de 15 días, estimado amigo, Ragas y Gulick. ¿Perdón? Ragas y Gulick, les prometo que va a ser. Se nos va a hacer largo. Y ahí cerramos esta sección. Para estar de nueva cuenta contigo y ese personaje que fue Paco Porragas. Sí, que además tuve la fortuna de conocerlo y conviví con él un tiempo. Y que también se puede considerar prácticamente como el primer fotoperiodista de calidad. Interesante. Creo que socialmente también. De Ensenada y creo que también a nivel del estado de Baja California. Va a ser bien interesante, de nueva cuenta, hablar de Paco Porragas, escuchar hablar de Paco Porragas en tu crónica, mi estimado Arnulfo. Y bueno, pues un abrazo y una felicitación a su familia, muy estimada, muy querida. También fotógrafos, muchos de ellos, y que pues seguro van a estar muy contentos con la pena. Claro, sí. Voy a tratar de buscarlos a ver qué más agregó a su biografía.
Muy bien. Tú nos dices cuando estés listo. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Arnulfo, y a ustedes, amigos, amigas de Cuatro Vientos, pues ya ve qué interesantes son estas conversaciones con Arnulfo, los documentos que presenta, los materiales gráficos, la historia, los personajes que hay detrás de cada imagen, sea de un paisaje o sea de un edificio, de un paisaje urbano. Todo esto pues, es posible porque lo hace posible un hombre que tiene los conocimientos para compartirlos. Gracias, Arnulfo. Muchas gracias. Muy bien, amigos, pues hasta el día de mañana. Terminamos el día de hoy con nuestras transmisiones en vivo y pues los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana. A esa hora vamos a arrancar nuestro programa con Lucila Hernández, con temas, usted sabe, del Valle de San Quintín, del municipio de San Quintín, y sin duda alguna con temas que son de veras importantísimos para esa naciente municipalidad que, pues usted sabe, afronta una gran cantidad de problemas sociales, políticos, culturales, económicos. Sin embargo, tiene lo principal, lo mero principal. Sí, fíjate que vamos a platicar mañana sobre la presencia que pasó inadvertida para la mayoría de para los medios en general. Estuvo, ¿cómo se llama este hombre? Salomón Jara, el que es candidato a gobernador de Morena por Oaxaca. Así es que casi hablando ya del próximo gobernador por las altas expectativas que tiene, ¿no? De ser el nuevo gobernador. Y estuvo ahí con Lucila y otros indígenas en San Quintín. Ahí llegó a San Quintín. Entonces, qué interesante, andaba haciendo una campaña con la gente que vive en San Quintín y que viene de Oaxaca. ¿O a qué vino? ¿A qué vino Salomón Jara? De eso nos va a platicar Lucila Hernández mañana, que me encontré una fotografía donde está ella con el candidato de Morena, y le dije, oye, ¿de dónde es esta fotografía? ¿Qué andabas haciendo? Dice, no, ¿qué andaba haciendo él? Que vino para acá y que tuve oportunidad de saludarlo y que le planteé que fuera al municipio donde yo nací, donde está mi familia, y le planteamos desde acá que llevara una universidad como la que ya se hizo aquí, una universidad intercultural, a ese municipio de Oaxaca, ahorita no recuerdo el nombre. De donde ella es nativa. De donde ella es nativa, y ya aparece después unas imágenes donde anda Salomón Jara en el municipio con la familia de Lucila. Entonces, dijo, oye, platica de esto, ¿no? Que nos pasó de noche a nosotros. Así es. Eso vamos a platicar mañana y otros temas. Voy a estar pendiente. Sí. Arnulfo, muchas gracias. Un abrazo. Al contrario. Amigos, amigas, mañana a partir entonces de las 8 tendremos acá nuestro primer programa, que creo que va a ser el único del día de mañana. Cuídese mucho, buen provecho y descanse. Descanse. Hasta pronto.